Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El pacto de Orisha Oko y Afefe Iku. Historia. En este camino, al principio, Orisha Oko era el rey de Ka, las tierras altas, y se enfrentaba a un problema. Todo lo que sembraba un día, al siguiente, amanecía comido. Esta era su mayor preocupación. Por esta razón, decidió consultarse con Ifa, y le salió el Odú Turá Mejí. Ifa le habló de la alternancia entre el día y la noche, diciéndole que un ser oculto le devoraba por las noches lo que sembraba por el día. Para resolverlo, debía hacer el Ebó indicado arriba. Al atardecer, ofrecer la sangre de las 2 palomas rabiches, con los demás ingredientes a la tierra sembrada y vigilar. Así lo hizo, y cuál no sería su sorpresa cuando vio cientos de pequeños kotó, caracoles de colores brillantes, que salían a comer en el sembrado. Donde había realizado el sacrificio, había 8 caracoles más grandes que los demás, y que parecían ser los jefes. Estos quedaron paralizados por la magia del sacrificio. Orisha Oko los recogió, los metió en un saco y los llevó a casa de Runmila para saber qué significaba ese hallazgo. Runmila hizo osode con su okpele y volvió a salir Turá Mejí, diciéndole que todo se había cumplido. Para sorpresa de ambos, los caracoles dentro del saco comenzaron a cantar. Orisha Oko, oja mini korokotó, aún to moni yo korokotó. Orisha Oko, mi mercado está lleno de korokutó, hasta quienes me conocen se alegran con korokoto. Esto confirmó la palabra de Orisha Oko. Entonces, maravillados, abrieron el saco. Los caracoles hablaron, diciendo que ellos 8 eran la personificación de un espíritu muy poderoso de la tierra. Un espíritu de la tierra que trabajaba junto con Kaoro, las 19 lluvias estacionales, y que si Orisha Oko deseaba cosechas fértiles, debía hacer un pacto con ese espíritu, quien era vasallo de Kukute, la muerte. Entonces sellaron ese pacto con Orisha Oko. Desde ese día, los caracoles limpiaron los sembrados de todas las plantas dañinas. Por eso, siempre en el recinto de Orisha Oko cuelgan 8 caracoles, como símbolo de la soberanía nocturna compartida entre Iku y Orisha Oko, para consagrar la fertilidad de la simiente sembrada.